¿Sientes tristeza, pesar, angustia? La Iglesia Adventista del Séptimo Día trae a ti Paz para tu alma, un programa que busca darle sentido a tu vida. Paz para tu alma. Vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, yo siempre con él estaré. Vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, yo siempre con él estaré. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy su amigo Carlos Rosas. Y en esta noche se nos ha agregado al equipo Juan Nemesio, lo cual le damos también la bienvenida. Y junto con mi compañero Gregorio García, les extendemos una cordial bienvenida a este su programa de Paz para tu Alma. Estamos totalmente en vivo desde las instalaciones de Paz para tu Alma aquí en la capital del estado de Veracruz, Jalapa de Enríquez. Sean bienvenidos. Hoy viernes, como cada viernes, vamos a invitarles porque tenemos una promesa de Dios para ti. Pero esto consideraré en mi corazón, y por esto esperaré, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 21 al 23. Amén. Esto es una de las gemas de la palabra de Dios que más citamos algunos de nosotros, precisamente porque nos revela que el amor de Dios es infinito, es diario, y el perdón también es diario y también es infinito. Como nosotros también cada día deberíamos renovar nuestro pacto con Dios a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de la consagración. Porque lo que hicimos ayer no nos vale para el otro día. Entonces, por eso la misericordia de Dios dice, nuevas son cada mañana. Amén. ¿Qué más podemos encontrar de esta preciosa cita bíblica, Juan? Es tan hermoso como el Señor, a través de su misericordia, está con nosotros. Y esta promesa nos recuerda que hagamos lo que hagamos, el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos y está dispuesto a aceptarnos de vuelta a su rebaño. Amén. Así es que, amigos, les vamos a invitar a que compartamos el programa a través de Facebook. A través también copiamos el link de YouTube y también vamos a compartirlo. ¿Qué les parece? Hay que darle like, hay que activar las notificaciones para que podamos recibir más información. Cada vez que hay programas les llega la notificación que ha comenzado el programa. Así es que, amigos, les vamos a invitar también a que pues se suscriban a los canales, al canal de YouTube, suscríbanse y pues de algún modo pues todos vamos a estar aportando algo, ¿verdad?, para este ministerio. Y bien, pues también les invitamos a aquellos que les gusta escuchar la radio. También el programa se está transmitiendo en este momento en Magia 93.7 y pues ahí están nuestros compañeros Emanuel Nicolás junto con Guadalupe Rosas. Estarán junto con nosotros, estarán también dialogando un tema que se titula ¿De dónde venimos? Así es que te invitamos a que interactúes con nosotros en las siguientes vías de comunicación, Goyo. Sí, entonces amigos y amigas, recordemos que podemos interactuar ustedes con nosotros, nosotros con ustedes a través de estas plataformas, a través de las líneas telefónicas, WhatsApp, y obviamente que estaremos atendiendo cada uno de tus comentarios, cada una de tus preguntas. Asimismo, también estaremos haciendo oración, por eso puedes anotar allí tus peticiones, tus gratitudes. Y también nuestra amiga Doraeli ya está lista también para recibir precisamente los mensajes y todo aquello que tú puedas comentar, quieras comentar a través de esta línea. Voy a decirte el teléfono: 22 82 83 82 40. Lo repito: 22 82 83 82 40. Tú puedes comunicarte, puedes interactuar, puedes obviamente ahí escribir tus peticiones, decíamos tus preguntas, a lo mejor acerca del tema, algo que tú quisieras comentar, que sí nos gustaría que lo hicieras, ¿verdad? Y mientras tanto, pues nosotros vamos ahora a nuestro rincón de salud
vamos a escuchar a nuestra nutricionista Nessie Pitao. Tu cuerpo es creación de Dios y debes cuidarlo. El ejercitarte 45 minutos diariamente mejorará tu rendimiento físico. La falta de ejercicio causa enfermedades que afectan el sistema cardiovascular, el metabolismo y el sistema nervioso central. Así que ponte en movimiento. El ejercicio cardio mantiene sano tu corazón y oxigena el cerebro. Conocido como ejercicio cardiovascular o aeróbico, se basa en ejercitaciones que ponen en movimiento los músculos mayores del cuerpo durante un periodo prolongado. No tienes que ir a un gimnasio ni tener zapatos deportivos. Lo importante es que te muevas a diario para que estimules tus músculos y subas las pulsaciones del corazón. El ejercicio aeróbico facilita el control de los factores de riesgo, como la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes, el estrés y la dislipidemia. Y mejora la fuerza y la resistencia física. A menos que padezcas una enfermedad o impedimento físico que dificulte la práctica de ejercicio, todas las personas necesitamos realizar ejercicios aeróbicos. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga. Amén. Ejercicio para cada uno de nosotros, el cardio y todos los demás que acaban de escuchar. Y algo que me gustó, que dijo bueno, me gustó todo, ¿verdad? Pero algo que me llamó mucho la atención de lo que dijo nuestra nutricionista es que no necesitas ir al gimnasio para poder hacer ejercicio. Podemos hacerlo en casa. De hecho, yo puedo compartirles mi experiencia. Yo no he ido nunca a un gimnasio, sin embargo, sí hago ejercicio diferentes al aire libre o dentro de casa, y como ya escuchamos, pues yo creo que ustedes y yo sabemos que el ejercicio es benéfico para nuestra salud, va a prevenir enfermedades, va a mantenernos alerta, etcétera. Inclusive puede hasta prevenir o ayudar a la curación de algunas enfermedades. Así que correr, hacer ejercicio, de los ejercicios más completos que yo he escuchado es la natación y salir a trotar, a correr. Sí, entonces la recomendación en esta noche por parte de la especialista y a través del programa de Paz para tu Alma, recuerden, todos los días hay una cápsula de salud y la verdad que son atractivas y que de algún modo tenemos que tomar en cuenta para nuestro bien físico y emocional y espiritual. Así es que la recomendación es hacer ejercicio. ¿De qué tipo de ejercicio? Bueno, ya es el que más se te acomode, tanto en tu cuerpo como en tu tiempo, porque de alguna manera a algunos les gusta hacer ejercicio en la mañana, otros en la noche o en el tiempo que lo requieran, pero es importante hacerlo, Juan. Así es, recuerda que es importante mantenerse activo y escribió el doctor Mario Pereira que actualmente se necesitan 10,000 pasos todos los días para mantenernos en nuestro peso ideal. 10,000 pasos realmente, aunque suena mucho, es realmente muy poco en comparación al tiempo en el que a veces pasamos sentados frente a nuestros monitores, frente a nuestros celulares y que realmente se cubren en un solo día. Así que caminando esta cantidad, nosotros podemos mantenernos en nuestro peso ideal. Recuerden mantenernos siempre activos. Así es que bueno, la recomendación esta noche, hacer ejercicio, hermanos. Bien, pues vamos a saludar a quienes nos acompañan en esta noche. Ya están mandando saludos. ¿Por qué los saludamos desde este momento? Porque a veces el internet, ya saben, que luego falla y como que los que llegan primero luego se nos van y nos saludamos. Vamos a saludar y damos la bienvenida a Leti Alcíbar García. Gracias, Leti, feliz sábado. Dice que agradece a Dios por estar con sus papás y las bendiciones que ha dado a su familia, así como también pide oración por la familia Monroy Serrano. Claro que sí, Leti, al ratito vamos a orar por ellos. Clara Gisela, feliz bendecido sábado. Saludos a Gregorio, a Carlos y a todos los que realizan el programa. Gracias, Clara, Dios te bendiga. Gemima Hernández, linda noche y un feliz sábado para todos. Gracias, Gemima. Elizabeth García también, gracias, feliz sábado. Dice buenas noches, pedimos oración especial para mi mamá y muchas bendiciones para el equipo de Paz para tu Alma y reciban saludos de parte de la familia García Álvarez. Dios les bendiga.
Claro que sí, gracias Elizabeth. Un momento también vamos a orar por ustedes. Juan Carlos Méndez nos saluda desde Córdoba, Veracruz. Feliz sábado. Dios permanezca en su vida. Igualmente para ti, Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Recuerden, hay que compartir, darle compartir este programa. Y bien, pues vamos a comenzar con el tema de esta noche. ¿De dónde venimos? Fíjense esa pregunta tan interesante, en el cual pues debe de haber una respuesta con un objetivo bien claro. De acuerdo a lo que se nos ha enseñado, ¿verdad? Mucha gente cree que proviene del mono o desciende de un animal. Sin embargo, fíjense cómo hubo una encuesta realizada en Reino Unido, justamente considerando lo que es el libro que escribió Charles Darwin acerca del origen de las especies. Dicen que este libro fue muy influyente y hasta hoy ese libro ha causado de alguna manera controversias en el ámbito académico y se introdujo en el ámbito espiritual, Goyo. Sí, amigos y amigas, ustedes saben, yo creo que de alguna manera hemos llegado a escuchar precisamente este tema de la teoría de la evolución. Algunos tal vez sabemos de dónde salió, algunos nada más hemos escuchado el tema, ¿verdad? Y muy común, y hasta a veces chistes hacemos de que nos asocien y que venimos del mono, ¿verdad? Y eso pues obviamente se lo debemos, como ya lo mencionó Carlos, a su tocayo, ¿no? Carlos Darwin, ¿sí? Que fue uno de los libros, dice, impactantes en la humanidad y que marcó tendencias, pensamientos. Sin embargo, algunas de las cosas que planteó Darwin, él allí en su libro deja fuera un poco, digamos, un poco o un mucho más bien, el origen exacto del hombre, ¿no? El origen exacto. Entra en otros detalles, pero no especifica cómo es que el hombre apareció aquí en la Tierra de acuerdo a su teoría, ¿no? Y pues menciona que humanos y también monos o primates tenemos ancestros comunes, y entonces pues en otras palabras que nosotros hay una raíz común, o como le llaman, el eslabón perdido, ¿no? Que une tanto a los primates, a los monos y a los seres humanos. Entonces él plantea precisamente esto en su teoría, o lo deja ver si es que no lo dice explícitamente. Entonces todo lo demás posteriormente en cuanto a la inteligencia y las habilidades lo atribuye a la selección natural, que pues allí más adelante vamos a comentar sobre esto. Así es. Muchas de las cosas que a veces escuchamos es que realmente Darwin creó este término llamado evolución. Sin embargo, eso no es cierto. Si nos ponemos a leer detalladamente su libro El origen de las especies, en ningún lado encontramos el término evolución. Sin embargo, encontramos muy remarcado el término adaptación, y esto es completamente cierto. Cuando nosotros nos quedamos analizando su libro, nos damos cuenta que él solamente nos dice que esos estudios darían la luz acerca del origen del hombre. Sin embargo, no nos da una clara referencia hacia dónde nosotros vamos ni de dónde nosotros venimos. Entonces, como decía aquí mi compañero, mi hermano aquí a mi lado, es cierto que las demás habilidades que los seres humanos tenemos, Darwin nos atribuye a la selección natural, a que nosotros nos hemos adaptado de una manera que la naturaleza propia nos ha dejado obtener estas habilidades para poder desarrollarnos. Es algo muy curioso que nosotros podemos observar en este libro. Sí, entonces, pues como ya lo mencionó Nemesio, podríamos echarle un vistazo a este libro, pero bueno, yo creo que con todo lo que recibimos en clase, tanto en la secundaria, en la preparatoria y en la universidad algunos, pues deja que ver aquí un poco de la teoría de la evolución, en donde dejó puntos sin explicar, puntos en que como que quedaron en el aire, precisamente, por ejemplo, cómo es que comenzaron a hablar los seres humanos, cómo es que surgió el lenguaje, de dónde es que el hombre empezó a articular palabras. Y muchos han tratado de explicar precisamente esto, porque como Darwin no especificó, muchos dicen, bueno, es que a lo mejor empezó a hablar porque empezaron a escuchar los pájaros y empezaron a imitar los pájaros, y entonces por eso ellos empezaron a desarrollar el lenguaje y posteriormente todo lo demás. Pero una pregunta precisamente que me surgió aquí
es, bueno, entonces, ¿por qué los pájaros actuales no han empezado a hablar, verdad? Porque bueno, eso es una especie de recurso que están usando ellos para poder explicar que, que si lo analizamos a fondo no lo están explicando nada, ¿verdad? Fue una idea que alguien, bueno, más bien justamente en el libro que escribe Charles Darwin, otro libro que es El origen del hombre, lo que mencionas, Goyo, es muy diferente este libro en cuanto al el origen de las especies. Entonces, aquí Charles Darwin, pues como ahora sí que dio pauta a las especulaciones. Y una de ellas, pues justamente lo que se da a lo que de algún modo, cómo inicia el lenguaje. Entonces, aquí ahora sí que una idea, ¿verdad, Juan? Que se nos habla de un protolenguaje musical, de acuerdo a lo que escucharon supuestamente, y lo que mencionas, dice Goyo, en cuanto al lenguaje imitando a las aves. Así es, y es cierto que las aves, aunque también tienen su lenguaje, pero nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué ellos no hablan como nosotros? ¿Por qué nosotros desarrollamos ideas? ¿Por qué nosotros desarrollamos pensamientos? Y esos pensamientos están estructurados en palabras. La pregunta es, ¿cómo nosotros llegamos a formar esas palabras que pasaron al pensamiento? Si el pensamiento está conformado por las palabras. Tenemos que entender esto porque realmente las aves no lo tienen. Pero ¿por qué nosotros sí lo tenemos? Y, o sea, cuando nosotros nos ponemos a analizar esto, nos damos cuenta que el argumento de Darwin carece mucho de validez al momento de hablar acerca del lenguaje, puesto que el lenguaje él jamás lo pudo argumentar dentro de su teoría. Y miren que Chomsky, uno de los principales académicos, Noam Chomsky, nos dice que una de las principales preguntas, él dice, sobre el origen y la evolución de nuestra capacidad, realmente reside en cómo nosotros tenemos la capacidad lingüística siendo tan misterioso como antes. Esto quiere decir, ¿por qué en antaño con Darwin no pudimos descifrar de dónde salió el lenguaje y actualmente queremos darle esa connotación? Sí. Entonces, amigos y amigas, recordemos que estamos hablando de este tema y que ya pasaron más de casi 200 años, o dos siglos han pasado y no han podido explicar todavía desde la teoría de la evolución el desarrollo del lenguaje en el hombre, como lo estamos mencionando en este momento. Y posteriormente, si nosotros empezamos a profundizar en este tema, como lo hacen como lo hacen ellos, los investigadores, pues nos empezamos a meter en problemas porque se complica más todavía. Entonces, amigos y amigas, no sé, yo espero que les esté resultando entendible. Esta pregunta también nos la podemos hacer nosotros. ¿Qué fue primero, el pensamiento o el lenguaje? Que además ahorita es lo que vamos a abordar, pero ¿qué fue primero? Ya ahorita lo podemos adelantar para que podamos entender con más claridad de qué es lo que estamos hablando, porque nosotros hablamos y creo que somos los únicos seres que en este mundo que hablamos. Hemos escuchado, por ejemplo, a pericos, loros y esos que hablan también, pero no es lo mismo que el ser humano. E inclusive ustedes saben, han visto tal vez algún video en donde hay un orangután o un gorila que desarrolla una especie de lenguaje de señas. Eso sería bueno investigarlo. Entonces, desde la teoría de la evolución todavía no han podido explicar. Y aquí Richard Leakey, un paleoantropólogo evolucionista de los más reconocidos, fíjense lo que él dice: cuando nos enfocamos en nuestros orígenes, nos enfocamos rápidamente en el lenguaje. En muchos sentidos es el lenguaje lo que nos hace sentir humanos. Vivimos en un mundo de palabras. Nuestros pensamientos, el mundo de nuestra imaginación, nuestra comunicación y nuestra rica cultura están entretejidos en las tareas del lenguaje. Es el lenguaje lo que separa a los humanos del resto de la naturaleza. ¿Quién lo dijo? Un paleoantropólogo evolucionista. Y sí, pues esto está muy interesante, ¿no? Sí, ahora vayamos al origen de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, que es lo importante para nosotros que tenemos fe y que creemos en un Dios que nos creó. Y de acuerdo a lo que dice Génesis 3, 8 al 10, en donde después de que entró el pecado al mundo, Dios, ¿verdad?, llega y anda buscando a Adán, y Adán estaba escondido.
y le pregunta, ¿dónde estabas? Entonces Dios desde el principio ya hablaba con el ser humano. Ahora, Salmos 33, 6 al 9, también nos recuerda, ¿verdad?, que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar y las pone en depósitos los abismos. Entonces, aquí vemos en cuanto a lo que la evolución o la teoría, porque es una teoría no comprobable, y de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido de lo que Dios nos ha enseñado, y hay evidencias más claras aquí en la Escritura que en todo lo que es la teoría que la ciencia nos quiere imponer, Juan. Así es, y aquí es donde surge la pregunta, ¿lenguaje o pensamiento? Y aquí es donde comienza el problema. ¿Cómo nuestro cerebro, una sustancia material, puede producir algo abstracto como los pensamientos? Además, considerando que pensamos con palabras y a través de las conexiones entre ellas, deberíamos preguntarnos, ¿qué nació primero, el lenguaje o el pensamiento? Si se tratara del lenguaje, ¿qué acto espontáneo le habría dado lugar si aún no habríamos desarrollado el pensamiento? Por el contrario, si se tratara del pensamiento, ¿en qué idioma pensaron nuestros antepasados si aún no existían las palabras? Esto es algo muy interesante, porque el ser humano está acostumbrado a imitar lo que hacen las demás personas. Eso quiere decir que en determinado momento nosotros tuvimos que haber escuchado las palabras que hoy en día conocemos. Y si no las mismas palabras, al menos las estructuras que formaban estas palabras. Y entonces aquí es donde viene el problema. ¿De dónde nacieron esas estructuras? Entonces, si nosotros pensamos con palabras, ¿de dónde nacieron esas palabras? ¿Qué fue primero? ¿El pensamiento o el lenguaje? Esa es una pregunta que actualmente de manera evolucionista no se ha podido responder. Pero si lo vemos desde un punto bíblico, como lo comentaba mi compañero Carlos, mi hermano Carlos, es algo muy cierto que nuestro Señor desde un inicio podía hablar con Adán y Eva. Y nosotros sabemos, porque nos dice el Génesis, que el Señor venía y se paseaba en el huerto del jardín del Edén. Y ya hablaba con nuestros primeros padres. Entonces, desde ese punto nosotros podemos decir que nosotros escuchamos el lenguaje de una tercera persona. Amén. Y yo creo que como ejemplo en esta conexión del desarrollo del pensamiento o el desarrollo del lenguaje y la capacidad para razonar, para interactuar, para socializar, como ejemplo podemos recordar a estos niños salvajes que se perdieron, que fueron criados por animales. Y hay una típica película por ahí que es la del libro de la selva, me parece, y donde sale Mowgli, que de real no tiene nada, porque bueno, finalmente es fantasía, ¿verdad? Porque en la realidad estos niños que se perdieron y que fueron criados, que fueron varios, estoy recordando el niño salvaje de Avignon, en Francia, allí este niño pues no desarrolla el lenguaje, es criado por animales y más adelante al encontrarlo, no nada más ha habido hasta niñas también, al encontrarlo y quererlo reintegrar a la sociedad no se puede, porque ellos no se adaptan, precisamente porque no desarrollaron el lenguaje en sus primeras etapas. Entonces esto es muy interesante y de acuerdo a lo que acaban de mencionar, precisamente se necesita un estímulo para que nosotros podamos empezar a hablar. Y yo creo que el ejemplo típico son los bebés, nosotros cuando somos bebés y nuestros bebés. Entonces, haciendo referencia a Dios hablándonos a nosotros cuando estimula Él mismo el lenguaje. Hay un estudio muy importante en donde se dice que el ser humano hasta la adolescencia debió de haber aprendido el lenguaje, ¿sí? Por el pensamiento o al revés, ¿no? Después de la adolescencia ya no puede aprender. En este caso, mencionando lo de los niños salvajes, ¿no? Entonces, realmente, fíjense cómo esas teorías en cuanto a la evolución, de alguna manera, no nos debe de mover en ningún momento nuestra fe, en ningún momento, porque nosotros sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, como hijos de Dios.
Si tu amigo o amiga que nos estás viendo o nos verás posteriormente y tú estás con esa duda porque en la universidad o en la escuela te sembraron esa idea de la evolución, bueno, lo que estamos mencionando ahorita es justamente si de alguna manera como Darwin dejó ahora sí que entrever justamente cómo nace el lenguaje, pues los investigadores aún no tienen respuesta para ello. Aún, fíjense, y para ello surge la teoría del periodo crítico, Juan. Así es, porque cuando nosotros vemos lo que nos dice el periodo crítico, es de que biológicamente cualquier niño tendría la cualidad de poder hablar, porque biológicamente se supone que la tiene, desde la teoría del periodo crítico. Sin embargo, si recordamos este ejemplo del niño de Amiñón que no se pudo adaptar a la sociedad, aunque según el periodo crítico sí podría biológicamente, entonces nos surge una pregunta. ¿Podrían esos niños pensar como otros seres humanos sin conocer las palabras? ¿Podemos pensar de la misma manera si no conocemos las mismas palabras? Es, por ejemplo, a veces cuando somos de diferentes lugares, nuestras expresiones son diferentes, son muy diferentes, y muchas de las ocasiones no nos entendemos, siendo que es el mismo idioma, pero con diferentes palabras. Pero si no tenemos las mismas, no nos logramos entender. Entonces es aquí donde nosotros nos preguntamos, en algún momento entonces alguien nos habló, en algún momento hubo esa conexión oral entre nosotros para poder asimilar de igual manera esas palabras. De otra manera, entonces nosotros no podríamos ni siquiera articular las palabras para poder comunicarnos entre nosotros. Entonces, en algún momento, alguien tuvo que habernos hablado. Tuvo que haber una conexión oral con palabras que nosotros entendiéramos. Tuvo que haber en algún momento. Esto es algo que de manera evolucionista no podemos comprobar, pero desde el punto teológico podemos decir que sí hubo alguien que en algún momento nos habló. Sí, yo creo que si profundizamos en esto, y como ya quedó creo que evidente, que el lenguaje a su vez influye en el proceso de razonamiento, en el proceso de la generación de ideas, de la creatividad. Entonces, en el momento en que se estimula el lenguaje, hay un desarrollo también del pensamiento, del razonamiento. Y bueno, no solo tenemos el lenguaje, también tenemos obviamente los demás sentidos, o mejor dicho, los sentidos a través del cual el cerebro se nutre para poder desarrollar lenguaje. Y actualmente pues está tan avanzado, por ejemplo, como en el caso de los invidentes, la cuestión del idioma braille, y en el caso de las personas que no hablan también el lenguaje de señas, pero que también estimulan el pensamiento finalmente, ¿verdad? Sí. Bien, pues vamos ahora a ver el principio de la causalidad, que es algo muy importante que tenemos que conocer. Pero antes de ir a ello, vamos a escuchar una alabanza a nuestro Dios y enseguida volvemos. Estamos compartiendo esperanza en paz para tu alma. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y oramos que un día sea completa nuestra unión y que somos cristianos, lo sabrán, porque unidos estamos en su amor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y oramos que un día sea completa nuestra unión y que somos
Bien, pues ya estamos de regreso aquí en su programa de Paz para tu Alma. Y pues este tema es muy interesante. Esperemos que ustedes también lo consideren así interesante. Es importante conocer, reafirmar el conocimiento que a través de la palabra de Dios, Dios nos da, ¿verdad? A su iglesia, a su pueblo. Y reforzar justamente a los jóvenes. Los jóvenes hoy en día están siendo bombardeados por ciertas filosofías que en lugar de acercarlos a Dios, los alejan. Entonces vamos a ver Dios y el principio de la causalidad. También viene enlazado a lo que nosotros estamos viendo ahorita en este momento, Goyo. Sí, entonces, ¿por qué dejar fuera a Dios de todo esto? Porque si lo incluimos, yo creo que tanto en las altas esferas académicas como en las más, digamos, como en las primeras, si nosotros hablamos de Dios en la escuela o empezamos a mencionarlo, los mismos alumnos se ponen nerviosos o el maestro lo empieza a cuestionar o se empieza a burlar de él. Ahora imagínense en las altas esferas, también sucede, pero si no incluimos el axioma de Dios, queda incompleta precisamente ahorita que está muy de moda el método, la causalidad, ¿sí? Este método, este principio de causalidad queda incompleto. Porque entonces, ¿por qué excluirlo? Vamos a probar, vamos a ver qué es lo que ha provocado, qué es lo que puede provocar. Y precisamente David Hume, que mencionamos en unos temas anteriores, él dijo que la causalidad es el cimiento del universo. ¿Sí? O sea, la causalidad, causa-efecto. Yo creo que eso es más familiar. Entonces, estas conexiones causales, dice, vinculan eventos discretos y sin testigos, como por ejemplo el lenguaje. Y la investigación científica abierta, dice, en diferentes posibilidades. ¿Por qué descartar los temas metafísicos o no subjetivos o espirituales, podríamos decir? ¿Por qué descartarlos? Podrían incluirse. Y entonces, pues, aquí entra bastante discusión, aunque por dentro estén aceptando muchos científicos la existencia de Dios. ¿Saben un dato curioso? Es que actualmente, siendo muy optimistas, apenas nosotros llegamos a conocer el 4% del total del universo. Siendo muy optimistas, el 4%. Nos queda un 96% del total del universo sin conocer. Así que muchas de las cosas que las personas afirman que no existen, puede que existan según lo que es el principio de la causalidad. Esto quiere decir que en algún momento todo existió para algo. Sin embargo, cierta vez un cristiano le dijo a un ateo: mira, yo voy a creer que venimos de la nada en el momento en el que aparezca un avión así de la nada y se arme solito. Y le respondió el ateo: bueno, es que la diferencia entre un avión y un ser vivo es que el avión no está vivo. Y mira, esto solamente empeora las cosas, porque entonces creer que las cosas no vivas vinieron de la nada y que las no vivas también vinieron de la nada, eso solamente empeora las cosas al creer que vinieron de la nada para ningún propósito. Y es algo muy curioso que actualmente se está creyendo. Y sin embargo no tiene ninguna lógica que la vida venga de la no vida. Sí, eso parece, pues, a lo mejor extraño, pero precisamente es lo que plantea en concreto, es lo que plantea la teoría de la evolución y otras teorías, inclusive como la del origen del universo, ¿no? También de donde es lo contrario de la biogénesis. En este caso sería la abiogénesis, es decir, la vida que procede de la no vida. Pero finalmente las notas de Darwin sí tienen cierta validez, tienen cierta, digamos, importancia, porque habla precisamente de seres ya evolucionados, de seres ya, digamos, con cierta capacidad que se desarrollaron en el tiempo. Es decir, podremos decir que sí existe la teoría de la evolución, pero no para el origen, sino para cuando ya estamos aquí en la Tierra, porque se pueden desarrollar diferentes, digamos, vamos a decirlo así, mutaciones, pero ya a partir de la vida, ya a partir de un ser ya completo, como serían, por ejemplo, bueno, podríamos poner muchos ejemplos,
pero uno de los más investigados es el de la polilla, ¿no? Por ejemplo, que pueden evolucionar de un color grisáceo a un color café oscuro. Y eso lo han investigado mucho los científicos, porque es una, digamos, es una mutación, una evolución, pero con un organismo ya vivo. ¿Saben? Recordando el primer libro de Darwin, El origen de las especies, el mejor término sería adaptación, porque los seres humanos podemos adaptarnos a las situaciones. Realmente para eso nosotros realmente somos muy buenos, adaptarnos a las situaciones. Y saben, cuando nosotros nos vamos a un punto teológico, desde un inicio Dios nos dio la capacidad de crear. Porque recuerden que el primer trabajo de Adán, ¿cuál fue? Dios le dijo, a todos los animales les tienes que poner nombre. Los nombres no existían. Por ende, Adán los tuvo que haber creado. Desde un inicio, Dios nos dio la oportunidad de crear. Dios nos dio la creatividad. Es por ello que nosotros somos creativos y podemos adaptarnos a las situaciones. El Señor nos permitió crear para poder adaptarnos a este mundo. Y saben que precisamente es lo que nosotros hemos hecho muy bien. Al igual que los animales. Los animales también pueden adaptarse. Tan solo vemos a los perritos. Cuando tienen frío, ¿qué es lo que hacen? Van y se esconden, buscan el calor. Pero ellos también tienen esa posibilidad. Como lo vemos con algunos huskies siberianos, que cuando llega el invierno comienzan a tener más pelo para poder protegerse de él. Más que nada es una adaptación más que una evolución. Sí, esa adaptación es de acuerdo al entorno, de acuerdo a muchos factores que influyen, ¿verdad? Para que todo lo creado se vaya adaptando de acuerdo a las circunstancias, ¿verdad? Y eso me recuerda, Goyo, Juan, por ejemplo, los camaleones, ¿verdad? De acuerdo al lugar donde se encuentran, cambian de color, ¿verdad? Si están en un entorno verde, ellos se ponen verdes y así. Mencionaba lo de la polilla, igual Goyo, esa palomita, ¿verdad? Que pues tiene muchos factores que han hecho que se vaya adaptando, como bien lo dices, Juan. Y pues se habla de evolución, ¿verdad? Sí, pero la palabra más adecuada es justamente adaptación, Goyo. Sí, entonces entre ellos mismos pues hay mucho desacuerdo, hay claridad en que no hay fundamento dentro de la teoría de la evolución, solo que lamentablemente eso no se enseña. Hay un autor, un investigador, es un ateo, es un físico ateo, Marcelo Gleiser. Él dijo: cuando escuches a científicos famosos que hacen declaraciones como la cosmología explica el origen del universo o ya no necesitamos a Dios, dice él, es una completa tontería porque no explicamos el origen del universo en absoluto. No lo explicamos. O sea, eso está bien. Lo que sí está claro es que no han podido explicar ni el origen del hombre ni el origen del universo. Entonces, precisamente hay muchas teorías que hablan acerca del origen del universo, propuestas, sugerencias, como ya a lo mejor algunos de ustedes ha escuchado, por ejemplo, esta teoría de la evolución a partir de las moléculas, a partir de un caldo original de aminoácidos que se desarrollan en moléculas y posteriormente ahí se va haciendo más complicado cada vez y que todo fue por casualidad en la unión de este tipo de sustancias. Y también la teoría de la panspermia, que habla de que estas sustancias no son de origen de aquí de la Tierra, sino son de origen extraterrestre y que supuestamente nosotros podríamos ser también así, ¿verdad? Están explicando o tratando de suponer cómo se dio el origen de la vida aquí en la Tierra. Y si nosotros empezamos a meternos en esto, pues lo único que se hace es complicar todavía más lo que estamos mencionando acerca del origen del hombre y de la vida aquí en la Tierra. Hay algunos pensadores, Juan, que de alguna manera, por ejemplo, no pensadores, sino por ejemplo Leonardo da Vinci, ¿verdad? La pintura que él pintó, lo de la Mona Lisa, y justamente él menciona algo, Juan. Así es, precisamente cuando nosotros vemos una pintura tan bonita y la vemos, y a veces la vemos hasta en muchos libros, y si tenemos la oportunidad de ir a un museo, cuando a veces la traen para México y nos damos cuenta de la maravilla que se ha creado, nosotros
pues a veces decimos, si eso lo hizo una persona, cuando nosotros vemos a un ser humano tan complejo y decimos que vino de la casualidad, ¿qué lógica tiene esto? Decir que algo tan bonito como una pintura lo hizo alguien, pero que algo tan perfecto como un ser humano vino de la casualidad, no tiene ninguna lógica. Es por ello que nosotros no podemos negar algo que no hemos comprobado que existe. Ahora, ¿puede haber un Dios creador? Pregunta interesante, Goyo. Esto también plantea, pero como decíamos hace rato, no podemos dejar a Dios o el axioma de Dios o la alternativa de que exista un Dios, que ya vimos en un tema anterior, ustedes recordarán la existencia de Dios, porque la creencia de que Dios creó al hombre sería menos lógica que la creencia de la vida autogenerada. Es decir, ¿cuál tendría más sentido? ¿La vida autogenerada que no viene de la nada o creer que Dios existe? Y lo primero que viene a nuestra mente, bueno, pues vienen algunas historias o poesía griega donde precisamente hay un griego que se llama Hesíodo. Él en una poesía menciona precisamente cómo la vida se originó en la tierra, o cómo se originó la tierra y cómo se originó la vida en la tierra, y que finalmente pues él termina dándole base a la teoría de la evolución, es decir, que la vida proviene de la no vida. Y si esto pues lo hacemos una historia, lo hacemos como una especie de leyenda, pues precisamente viene siendo eso nada más, una leyenda, un mito, porque finalmente cumple esas características, porque no se puede comprobar, no se puede explicar, más que se puede a lo mejor recurrir un poco a la fantasía, ¿verdad? Sí. Entonces, esto nos lleva también a de alguna manera ver de manera científica o creerlo por fe, Juan. Así es, creer realmente que las cosas vinieron de una generación espontánea, hay que tener tanta fe para creer eso, como para creer que un Dios bondadoso, amoroso, misericordioso, nos hizo realmente para algo, nos hizo realmente con un plan y con un propósito. Tiene la misma validez lo uno que lo otro, y si tiene la misma validez, entonces ¿por qué no tomarlo en cuenta? Casi para concluir, Goyo, de alguna manera Dios no está peleado con la ciencia en ningún momento. La ciencia es la que quiere hacer a un lado a Dios, pero Dios aferra de alguna manera a nosotros y nos dice, a ver, date cuenta de esto. Y he visto testimonios, de acuerdo, por ejemplo, los que van al espacio y se admiran de la perfección de todo, cómo está constituido, que terminan creyendo, Goyo. Entonces, de algún modo, el hecho de saber que tenemos un Dios creador, eso nos debe de fortalecer y que tenemos un propósito. Y ahorita para concluir vamos a ver eso. Sí, entonces, ¿qué tan compatible es la ciencia y la fe? La palabra de Dios plantea la compatibilidad prácticamente absoluta, pero digamos, en el medio científico, los investigadores, se ha hecho una encuesta, y qué bueno que hagan este tipo de encuestas, este tipo de investigaciones. La Universidad de Rice, con 20,000 físicos y biólogos, escuchen bien, de diferentes países: Italia, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Taiwán, Hong Kong, Turquía e India. Se hizo una encuesta en donde precisamente se reveló que dependiendo de cada realidad, el número de los que creían en Dios oscilaban entre el 16 y el 55%, un resultado que sorprendió a los investigadores, es decir, oscilando entre el 16% y el 55% que creían en Dios. Científicos, investigadores, que lamentablemente se ha hecho una fama de que ellos no creen en Dios y de que ellos no son, digamos, partidarios de la creencia en Dios. Entonces, ¿por qué es que sucede eso? Porque es que lamentablemente pues es que nos han vendido una imagen en la que pues ellos dicen no creer en Dios porque se meten en problemas. Y también porque muchos de ellos ocultan su creencia en Dios por vamos a decirlo así, como una especie de bullying que se hacen entre ellos, que se burlan y para no ser expuestos y mejor dicen me quedo calladito aunque yo creo en Dios. Y por eso es el resultado de esta investigación,
no sé si decir la mayoría de los científicos, porque el 55% es mucho, ¿no? De los científicos que creen en Dios, más ya es no, más de la mitad. sí, más no lo dicen, ¿eh? No lo dicen. ¿Saben? Y precisamente yo prefiero creer lo que creen muchos grandes científicos, que un Dios maravilloso me creó, me hizo por algo. Y miren, que comparto el mismo sentimiento que el salmista nos dice en Salmo 139, y él nos dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumaría más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Qué maravilloso, ¿verdad? Es maravilloso creer que un Dios amoroso, aún antes de que nosotros naciéramos, Él ya había pensado en nosotros. Ya había trazado nuestra vida, ya nos había pensado, nos había planeado, y Él quiere lo mejor para nosotros. Yo prefiero creer esto a creer que vine de la nada, a creer que estoy aquí para nada, pero yo prefiero seguir a mi Salvador. Amén. Y pues reforzando la cita bíblica que has mencionado, también Isaías 43:7 nos dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces nosotros creemos que Dios nos hizo, y nos hizo justamente con un propósito, para gloria de su nombre, Goyo. Amén. Yo agregué una frase aquí: Dios nos pensó. De hecho, hasta hay un canto que dice: pensaste en mí, ¿no? Pensaste en mí. Y yo creo que este texto que acaba de leer Juan precisamente habla de eso, de cómo Dios ya había pensado en nosotros. Y a mí me llamó mucho la atención lo que también dice allí en Salmo 139, 16 al 18. Y sí me impactó porque dentro de mi disciplina, y la disciplina también de Juan, creo que más adelante, es que hay niños y niñas, estudiamos esto, ¿no? Deseados y no deseados. Bueno, es que no hay ningún ser humano no deseado. ¿Por qué? ¿Quién deseó que nacieras? Dios deseó que nacieras. Entonces podremos partir de allí, de que ningún ser humano es indeseado. Todos fuimos deseados principalmente por nuestro Dios. Muchos pueden nacer de un embarazo no deseado, como lo mencionas, Goyo. Muchos. Vivir sin padre o sin madre, o incluso ignorar sus orígenes, ¿sí? Probablemente alguien te abandonó. Probablemente, pues, de alguna manera se oye feo. Sin embargo, pues, suele pasar que a veces los padres abandonen a los hijos. Sin embargo, la propuesta bíblica es correcta en cuanto que nadie puede considerarse indeseado. Nadie puede considerarse indeseado, y mucho menos un huérfano de Dios. Cristo deseaba que nacieras incluso antes de que el mundo existiera. Piensa en esto. Dios te ama, Dios te está buscando, y Dios quiere que seas también su hijo predilecto. Que el Señor te bendiga. Amén. Bien, amigos, pues ese ha sido el tema. Esperemos que también haya sido interesante para ustedes, como lo fue también para Juan Carlos Méndez. Dios te bendiga, Juan Carlos. Gracias por compartir tu sentir, ¿verdad?, con nosotros. Es importante que sepamos, si muchos de ustedes les están interesando los temas que estamos viendo. Son temas muy, muy diferentes a los que hemos visto normalmente los viernes, que son de profecía, y algunos otros temas de aprendizaje. También son más a lo actual en cuanto a las filosofías que se están llevando a cabo. Y pues realmente el Espíritu Santo es quien dirige. Esperemos que ustedes estén reforzando el conocimiento y la fe que tenemos en nuestro Dios. Vamos a seguir saludando a los que nos faltan. Ilish, gracias Ilish por acompañarnos, te manda saludos Juan. Nemesio, el señor Nemesio, el hermano Nemesio, también te manda saludos, nos manda saludos desde Papantla. Feliz sábado. Lupita García, feliz sábado, hermanos, Dios les bendiga siempre. Gracias, Lupita, gracias, igualmente para usted. Angélica Ramos, tu mami, ¿verdad? Te manda saludos, a todos, feliz sábado. Gracias también por acompañarnos, esperemos que
no sea la primera ni la última, ¿verdad? Que compartan el link, ¿no? Y hay que compartir el programa, ¿verdad? Lourdes Esparza, igualmente, Lulú, feliz sábado, gracias. Eric también está viéndonos, Eric. Dios te bendiga, Eric, gracias por acompañarnos. Feliz sábado, donde quiera que te encuentres, saludos. Kevin Orlando Delfín, saludos también, gracias por acompañarnos. ¿Quién más tenemos por aquí? Bueno, vamos a ver quién nos acompaña. Laura Vélez, Laura, la hermana. Ah, qué bien, ya. Se acaba de conectar. Ya está aquí conectada Laura, nuestra hermana. Gracias por acompañarnos. ¿Qué les parece? Vamos a hacer oración por las peticiones que nos han hecho y pues acompáñanos en la oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. En esta hora de la noche, Señor, de tu día santo, invocamos tu nombre, Señor, no porque seamos dignos o merecedores, lo invocamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, para poner a tus pies, para poner, Señor, en tu regazo a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas que se conectaron, Señor. Que tu palabra, Señor, cual semilla pueda germinar en sus corazones. Asimismo, Señor, que se vuelvan, Señor, fuentes de bendición también para otras personas, Señor, que están a su alrededor. Señor, rogamos y suplicamos, Señor, por la familia Monroy Serrano, Señor, que tu hija Laura Leticia pide, Señor, que puedas intervenir en su vida y puedan ellos, Señor, resolver la situación que ellos tengan, Señor, en su familia. Asimismo, Laura Leticia te da gracias, Señor, porque está allá ahora con sus papás, con ambos, Señor, con papá y con mamá, ellos juntos, ellos felices, Señor, conviviendo con familia, Señor, y escuchando el programa. Señor, también te rogamos y suplicamos, Señor, por Eduarda Álvarez Miranda, Señor, que es mi mamá, Señor, que ella continúa en tus manos, ella continúa, Señor, el tratamiento, pero sabemos que tú estás interviniendo, Señor, para que ella pueda, Señor, salir de acuerdo a tu voluntad. Asimismo, Señor, ponemos en tus manos a Johan, a Haslel, a Suset, a Haslelcita, Señor, y a todos y cada una de las familias de la ciudad de Jalapa, Señor, tanto de tu pueblo como fuera de tu pueblo. Rogamos, Señor, por todos y cada uno de los enfermos, Señor, de esta ciudad, Señor, y de lo que rodea, Señor, a esta ciudad, los que están en los hospitales, en los sanatorios, Señor, en donde quiera que haya alguien, Señor, sufriendo física o psicológicamente, Señor, que tu mano poderosa pueda estar en su corazón y en su mente. Rogamos, Señor, también y suplicamos por el equipo de Paz para tu alma, Señor, para que pueda fortalecerse, para que pueda, Señor, hacer la obra que tú le has encomendado, convertirse en ese instrumento, Señor, en tus manos. Todo esto lo rogamos y lo suplicamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, amigos, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión de su programa Paz para tu alma. Saludamos también a quienes están conectados en el canal de YouTube. Dios les bendiga, feliz sábado. En especial saludamos a Jesús Acosta, que está acompañándonos en YouTube y nos está saludando. Dios te bendiga, Jesús, y esperemos que todos hayan disfrutado este programa. Damos gracias a todos los que nos han estado vaya compartiendo el programa, por sus saludos también, por sus peticiones de oración. Y les invitamos para que el día lunes aquí en Facebook, YouTube, acompañen a Yuriko Vasconcelos y a Carmen Cruz. Ellas tienen un tema titulado El cumplimiento del tiempo. Así es que les invitamos, ¿verdad?, para que todos los días nos vean de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Y pues agradecemos principalmente a nuestro proveedor principal, nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesús y al Espíritu Santo. Agradecemos también a Doraelia, que nos apoya en WhatsApp, a Ninel Ávila aquí en Controles, junto con Pepe y Raúl, que hicieron equipo esta noche. Gracias por la transmisión. Y gracias, Juan. Bienvenido nuevamente a este programa. Goyo, gracias. Dios les bendiga, feliz sábado. Y pues nos vemos el próximo viernes, primeramente Dios. Y pues recuerden, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Feliz Amén. sábado. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti
paz. Gracias por acompañarnos en Paz para tu alma, cortesía de la Iglesia Adventista y la Voz de la Esperanza.